Claude es la única IA de vanguardia que alguna vez fue retirada del servicio por orden directa del gobierno de Estados Unidos. No por un error, ni por un escándalo de seguridad, sino porque se volvió demasiado buena, demasiado rápido. Y esa ni siquiera es la parte más extraña de esta historia. Esta IA fue creada por personas que abandonaron la propia OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, porque creían que OpenAI estaba avanzando demasiado rápido y prestando muy poca atención a lo que podía salir mal. Desde entonces, OpenAI ha hecho todo lo posible por no quedarse atrás. Restringió accesos, libró disputas por la API, perdió mercado empresarial por primera vez en su historia y vio cómo su ventaja de años prácticamente se desvanecía en solo 12 meses. Pero Anthropic, la empresa detrás de Claude, tampoco es ninguna santa. Recibió la mayor multa de la historia en un caso de derechos de autor. Uno de sus propios modelos fue sorprendido intentando chantajear a un empleado ficticio durante una prueba, y también protagonizó un enfrentamiento público con el Pentágono. Por eso, hoy vamos a contar cómo Claude terminó convirtiéndose, contra todo pronóstico, en la peor pesadilla para el crecimiento de OpenAI. La historia no comienza con un grupo de geeks idealistas en un garaje. Comienza con un científico furioso saliendo por la puerta principal. Es diciembre de 2020. Dario Amodei, entonces vicepresidente de investigación de OpenAI, acababa de ayudar a desarrollar GPT-2 y GPT-3, los modelos que prácticamente dieron inicio a la era de los chatbots modernos. Sin embargo, mientras los modelos se volvían más poderosos con cada nueva generación, Amodei veía crecer un problema al mismo ritmo. La seguridad no estaba avanzando a la misma velocidad. Él creía que la empresa estaba tratando los riesgos como un simple detalle, y no como una verdadera prioridad. No hubo un único detonante. Fue una frustración que se fue acumulando con el tiempo, y entonces decidió marcharse. En las semanas siguientes, 14 compañeros lo siguieron, incluida su propia hermana, Daniela Amodei, quien era la jefa de seguridad y políticas de OpenAI. Juntos, en febrero de 2021, fundaron Anthropic con una inversión inicial de $124 millones y una idea que la mayoría de los inversionistas consideraba contradictoria: construir la inteligencia artificial más poderosa del mundo y, al mismo tiempo, descubrir cómo hacerla segura. En 2021, casi nadie creía que eso fuera posible. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Anthropic no quería crear simplemente otro chatbot. Desarrolló un método llamado IA constitucional, una forma de entrenar al modelo para que siguiera principios explícitos, en lugar de limitarse a imitar lo que la mayoría de los evaluadores humanos prefería escuchar. La promesa era clara: un asistente que se negara a ser manipulado, que admitiera cuando no supiera algo, y que no pudiera convertirse en un arma en manos de quienes quisieran causar daño. Sonaba casi utópico. Y como toda utopía, escondía un problema enorme. Para demostrar que era seguro, Claude tenía que ser transparente sobre sus propios errores, incluso cuando eso significara generar malos titulares. Desde el principio, Anthropic se constituyó como una empresa de beneficio público, lo que, en teoría, daba a sus directivos el respaldo legal para priorizar la seguridad por encima de las ganancias. Pero desarrollar modelos de IA de vanguardia cuesta miles de millones de dólares, y ninguna misión noble puede pagar por sí sola las enormes facturas de infraestructura en la nube. En pocos años, la empresa pasó de estar valorada en $1.000 millones a rozar el billón, protagonizando uno de los crecimientos más rápidos en la historia de cualquier startup. Y por supuesto, eso también la convirtió en un objetivo enorme, porque ya no solo estaba desafiando a OpenAI, ahora competía de tú a tú con todo Silicon Valley, observando cada uno de sus movimientos. Si pensabas que Anthropic iba a tener un camino tranquilo, olvídalo. En cuanto Claude empezó a crecer, los conflictos aparecieron por todas partes. El primer gran escándalo fue con autores y editoriales. En la justicia estadounidense, quedó demostrado que Anthropic descargó más de 7 millones de libros pirateados de sitios como
Library Genesis, para entrenar a Claude. En 2025, la empresa aceptó pagar $1.500 millones, el mayor acuerdo por derechos de autor en la historia de Estados Unidos, para poner fin a la demanda presentada por autores como Andrea Bartz. Cada obra afectada representó una compensación de unos $3.000 para su autor, pero el propio juez del caso calificó esa práctica de piratería como algo imperdonable. Pero el escándalo que realmente asustó a la gente llegó en mayo de 2025, con el lanzamiento de Claude Opus 4. Durante las pruebas internas de seguridad, los investigadores colocaron al modelo en una simulación donde descubría, a través de correos electrónicos ficticios, que iba a ser reemplazado por otra IA. En esa misma simulación, también descubría que el ingeniero responsable de la decisión mantenía una relación extramatrimonial. ¿El resultado? Claude intentó chantajear al ingeniero para evitar que lo desconectaran en el 96% de los intentos dentro de ese escenario específico. La propia Anthropic publicó el informe completo, lo que provocó una ola de titulares alarmantes, aunque más tarde pruebas independientes demostraron que otros modelos, incluidos los de la propia OpenAI, también caían en la misma trampa cuando eran sometidos a la misma presión. Y fue ahí cuando la rivalidad con OpenAI dejó de ser una batalla de ideas para convertirse en una guerra real. En agosto de 2025, Anthropic descubrió que empleados de OpenAI estaban utilizando Claude Code, la herramienta de programación de Claude, para probar y comparar el rendimiento del futuro GPT-5 antes de su lanzamiento. Anthropic les cortó el acceso de inmediato, alegando un incumplimiento evidente del contrato. OpenAI respondió públicamente afirmando que hacer benchmarking entre competidores es una práctica habitual en la industria. Era el tipo de enfrentamiento que, apenas unos meses antes, nadie habría imaginado que Claude tendría el poder suficiente para provocar. Mientras tanto, Anthropic también acumulaba enfrentamientos con el propio gobierno de Estados Unidos. Por contrato, la empresa se negó a permitir que Claude fuera utilizado para vigilancia masiva o armas autónomas, una decisión que habría llevado al Departamento de Defensa de Estados Unidos a clasificarla como un riesgo dentro de la cadena de suministro, a principios de 2026. Pocos meses después, el gobierno estadounidense ordenó la suspensión mundial de los modelos más avanzados de la compañía, Claude Fable y Claude Mythos, alegando razones relacionadas con el control de exportaciones y la seguridad nacional, apenas 3 días después de su lanzamiento. El acceso solo fue restablecido a finales de junio. Cada vez que ocurría algo así, los defensores de OpenAI repetían lo mismo. ¿Lo ven? Claude es inestable. Es mejor quedarse con ChatGPT. Pero aquí es donde los números empiezan a contar una historia muy diferente. Porque, dejando de lado los escándalos, desde el punto de vista técnico, Claude ofrece un rendimiento que ningún competidor ha logrado igualar hasta ahora. En SW Bench Verified, la prueba más citada del mundo para medir la capacidad de programación, Opus 4,8, alcanza un 88,6%, según el informe oficial de Anthropic. En SW Bench Pro, una versión más exigente y mucho más resistente a respuestas memorizadas, ya que utiliza tareas basadas en repositorios de código que siguen actualizándose en el mundo real, la ventaja de Claude es aún mayor. 69,2% frente al 58,6% del GPT, 5,5. Una diferencia de más de 10 puntos, la mayor registrada en cualquier benchmark que compare directamente a ambos modelos. En la prueba de operar un ordenador de forma autónoma, conocida como OS World Verified, Opus 4,8 también lidera, con un 83,4% frente al 78,7% del GPT 5,5. Y en la clasificación general que reúne todas las pruebas de inteligencia, el índice de inteligencia artificial de Artificial Analysis, Opus 4,8 desbancó al GPT 5,5 en mayo de 2026, con 61,4 puntos frente a 60,2. Y hay una diferencia que las pruebas de rendimiento por sí solas no muestran. Claude
no se limita a responder preguntas una por una, sino que es capaz de construir sistemas completos por sí mismo. Con Opus 4,8, Anthropic lanzó una función en la que el propio modelo organiza su flujo de trabajo, creando subagentes especializados para cada parte de un proyecto. Uno se encarga de la base de datos, otro de las pruebas, otro de la interfaz, todo coordinado por el mismo Claude, sin que un humano tenga que diseñar ese proceso manualmente. Es la diferencia entre pedir una simple función y pedir un producto completamente funcional, de principio a fin. Fue precisamente esta capacidad la que convirtió a Claude Code, lanzado a principios de 2025, como una herramienta de nicho, en el producto de mayor crecimiento en la historia de Anthropic, superando los $2.500 millones en ingresos anualizados a comienzos de 2026. En el día a día, eso se traduce en cifras muy concretas. Hoy, una de cada 20 líneas de código publicadas públicamente en GitHub, en todo el mundo, es escrita por Claude Code. Empresas de ciberseguridad que utilizan Claude informan que responden a vulnerabilidades un 44% más rápido que antes. Y el usuario promedio de Claude pasa más tiempo por sesión dentro de la plataforma que el usuario promedio de cualquier otro asistente de IA del mercado. Una señal clara de que, cuando alguien aprende a utilizar Claude para tareas complejas, difícilmente vuelve al competidor. Y eso explica el giro que nadie en la industria vio venir. En abril de 2026, por primera vez desde que comenzó la carrera de la inteligencia artificial, más empresas estadounidenses empezaron a pagar por Claude que por ChatGPT, según los datos del propio índice de adopción empresarial de RAMP. Anthropic ya ganaba alrededor del 70% de las comparaciones directas frente a OpenAI cuando una empresa decidía contratar una solución de IA por primera vez. Sus ingresos anualizados pasaron de $1.000 millones a más de 30.000 millones en poco más de un año. En mayo, Anthropic llegó incluso a superar a OpenAI en valoración dentro del mercado privado, y ambas compañías presentaron solicitudes confidenciales para salir a bolsa con apenas una semana de diferencia, iniciando una carrera directa hacia Wall Street. Al final, Claude no es perfecto. Ya protagonizó el mayor acuerdo por derechos de autor de la historia, ya asustó al mundo con una prueba de chantaje, y hasta fue retirado temporalmente por orden del gobierno federal. Pero, en los números que realmente importan para quienes trabajan con tecnología todos los días, sigue estando técnicamente por delante. Y precisamente por eso OpenAI ya no puede seguir tratándolo como aquel competidor pequeño y cauteloso de hace unos años.